estimados amigos, tengan muy buenos días todos ustedes. Bienvenidos a su programa Lavado e Impuestos. Y el día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda parte de nuestro programa, que fue participación de las utilidades en los trabajadores. El día de hoy nos acompaña Luis Enrique Díaz Mirón, socio laboralista de Bufete Díaz Mirón Abogados, especialista en materia laboral, reconocidos en el medio de carácter profesional. Luis Enrique, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Gracias por acompañarnos y como siempre también nuestro amigo, el viejo Salvador Rotter Aubanel, dueño y director de la firma Rotter Aubanel y compañía. Salvador, gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Mi estimado Chava, ¿me escuchas? Gracias, Álvaro, gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Perfecto, maravilloso, amigos. Pues bueno, vamos a arrancar y si recuerdan, nos quedamos discutiendo la semana pasada en materia de lo que era la participación de los trabajadores. Pues la discusión entre que si entraban todos los trabajadores, la discusión que puede haber al cambiar el puesto de directores, gerentes generales y directores. Luis Enrique, nada más para entrar a alguna acotación. No, veíamos que hay dos posibilidades de entender esa excepción. Una completamente semántica, en función del cómo se llama el puesto, y la segunda, con un poquito más de contenido, es en atención a las funciones que lleva a cabo la persona, especialmente en estos tiempos en los que ya los tabuladores y las categorías dejan de ser tan tradicionales como venían siendo por muchos años, ¿no? Correcto. En este caso, Salvador, ¿algún comentario que quisieras agregar para ya entrar nuevamente al tema? Fíjate que del artículo 127, ya no hablando de los directores, sino del detalle de que en caso de que yo tenga una persona que haya tenido una incapacidad por riesgos de trabajo, o que haya tenido una incapacidad por maternidad, una trabajadora por incapacidad por maternidad, esos días sí deben considerarse como días laborados, por lo que sí se deberían de considerar para el cálculo del pago de la PTU. En este caso, vamos entrando por ahí. ¿Qué son los días que debes de considerar, Luis Enrique? ¿O qué temática tomas? Porque la Ley Federal del Trabajo establece una mecánica de suma todos los días, divide entre el número de trabajadores, más o menos, saca el gran total, pero excluye una serie de situaciones. ¿Cuál es la mentalidad de esta mecánica? Sí, bueno, la ley va a querer repartir de la manera más equitativa entre los trabajadores, y dos factores que se encontró la ley, me imagino que con la intención de hacerlo lo más equitativo posible, fue cuánto ganaron y cuántos días trabajaron. Otra manera de decir cuánto ganaron es cuánto se generó, cuánta riqueza generaron en función de lo que la empresa produjo, ¿no? Correcto. Y entonces esos son dos elementos, dos factores clave: los salarios recibidos y los días trabajados. Entonces, para efecto de la ley, para los laboralistas es un cálculo bastante complejo, pero para los contadores y fiscalistas pues, ha de ser de las prácticas de los primeros días de la carrera. Pero sí, Tercer semestre de la carrera, para ser Así claro. es. Así es. Pero, hombre, tenemos un gran número que nos lo determinó ya nuestra declaración anual, ¿no? Correcto. Y esos, digamos que son 10 millones, esos 10 millones lo vamos a dividir entre dos, exactamente entre dos, 50%, porque vamos a utilizarlos conforme a estos dos elementos, estos dos factores. 50% se van a afectar conforme a los días trabajados y 50% se van a afectar conforme a los salarios recibidos. Si quieren, les dejo a ustedes el cálculo para efectos del factor que se debe utilizar. Pero con esos dos elementos vamos a tener al final de la operación el gran total que nos va a dar de la reparticipación individual de cada uno de los trabajadores. Va a ser lo mismo con lo que empezamos. O sea, en ese sentido se cierra el círculo. Sí. Y a cada trabajador le corresponde, le toca más si trabajaron más días, y en función también de los salarios que recibieron. ¿Qué es importante? Y en relación a lo que me preguntabas, el salario.
¿qué salario se debe tomar en cuenta? Porque hay doctrinarios, hay maestros de laboral que te dicen, no, el salario nada más es el salario, es el único que hay, no debemos hacer distinciones de salario. Y el salario se integra con comisiones, primas, bonos, pagos en especie, propinas. Y sí, eso dice el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. El salario se integra con todos esos conceptos. Es correcto. Sin embargo, en el capítulo de PTU, la ley es súper clara, que no vamos a pagar PTU con un salario integrado, sino que vamos a pagar PTU con el salario de cuota diaria, cuota base. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer una distinción. Primero, si tú tienes un salario fijo establecido en tu contrato, ya sea diario, mensual, semanal, quincenal, ese es el salario con el que participas. Si tú tienes un salario que es variable, no porque recibas bonos, sino porque la naturaleza del salario es variable, entonces vas a participar al PTU con el promedio diario de tu salario, ¿vale? Correcto. ¿Qué periodo utilizamos para sacar este promedio? El ejercicio. Si puedes hacerlo por todo el lapso del ejercicio, que es en relación a lo que tú vas a pagar, ese promedio para reducirlo al diario, ese es el cálculo que usas para el salario. Fíjate, Luis Enrique, que nosotros como contadores, y analizando esto en las empresas, pues es muy curioso porque a misma cantidad de días trabajados, misma percepción. Y entonces esto puede ser que el empleado de más bajo nivel socioeconómico de la empresa trabajó los 365 días del año, pongo el ejemplo, y el ejecutivo más alto de la empresa trabajó los 365 días del año, para efecto de la PTU les toca la misma cantidad de proporción. Y dos, nos vamos a la parte ya de la percepción del dinero. En materia de la percepción, sí es muy importante lo que has acotado, porque habrá trabajadores que tienen un salario fijo, pero habrá trabajadores como son las áreas de comercialización o ventas, que tienen un fijo y tienen una comisión de sobreventas variable. Y entonces tendrás que determinar esta mecánica. Es bien importante lo que has dicho porque a todos los trabajadores de la empresa, y nuevamente reincido, a todos los trabajadores de la empresa se les va a pagar, digamos, 2 pedazos de PTU. Un pedazo en función de sus días trabajados y un pedazo en función de su salario percibido. Y como tú nos lo has dicho bien, su salario percibido no es el total recibido en el año, porque habrá los fijos y los variables. Y no se trata de privilegiar esto, se trata de sus percepciones físicas y los promedios de los variables para que tengan una posición más o menos armónica. ¿Te parece claro? De ahí nos vamos, Salvador. Una pregunta que todos nuestros amigos radioescuchas están haciendo. Y esta PTU a la que ha hecho referencia Luis Enrique, ¿tendrá que estar pagando impuestos? ¿O tiene una parte exenta? Porque toda la gente cree que es un bono de productividad y entonces no pago impuestos. No, de hecho el bono de productividad sí paga impuestos, no hay ningún lado que te lo exente, pero la PTU tiene su exención, tiene una parte exenta que está señalada en el artículo 93 de la Ley Federal, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que me dice que tengo derecho a que el monto de la PTU esté exento hasta por el equivalente a 15 UMAS. La UMA más textualmente, o menos es, ¿cómo dice? ¿15 qué? 15 veces el salario mínimo del Distrito Federal. Y ya sabes por dónde voy, porque es la cuestión de generar problemas. ¿Por qué si el salario mínimo del Distrito Federal hoy, Ciudad de México, es 123 pesos? ¿Por qué me dices sumas que son 80 pesos? Son 88 pesos. Te digo más porque hay una ley de la UMA que establece que todas las disposiciones legales que establezcan parámetros como con base en salario mínimo, debe entenderse que se refiere a UMAS. No quiero entrar en la historia de por qué nace estas UMAS, porque quitaríamos mucho tiempo. Simple y sencillamente, concreto, hay una ley que me señala que cuando alguna otra disposición señale como parámetro
veces salario mínimo se entenderá veces UMAS. Yo quisiera nada más ahí acotar contigo y con Luis Enrique, ¿qué me dicen de que es una disposición legal que perjudica al trabajador, puesto lo hace que tenga menos exento, situación por la cual paga más impuesto? ¿Qué opinan? Por supuesto. Yo te diría, sí perjudica al trabajador, pero beneficia al fisco. Y ahí tendremos que también entender que el bien superior que la ley siempre busca, por lo menos la Ley Federal de Trabajo, busca favorecer al trabajador, probablemente nos topemos con pared cuando ese bien superior de que es la protección del trabajador se tope contra el bien superior que es la recaudación pública. Porque en ese sentido el fisco no pierde. Nosotros hemos llegado inclusive a interpretar que no se debe aplicar UMA sino salario mínimo cuando la disposición la podemos desprender de la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo lo hago ese tipo de argumento? Por ejemplo, para el cálculo de la prima antigüedad, nos dice que es el doble del salario mínimo en la Ley Federal del Trabajo. Hay opiniones que dicen que también en ese sentido se tiene que aplicar la UMA. Nosotros decimos no, porque se tiene que beneficiar al trabajador. Aquí estamos hablando de un beneficio al trabajador. Pero cuando nos salimos de la Ley Federal de Trabajo y empezamos a interpretar con base en criterios fiscales, en leyes de naturaleza fiscal, donde se aplica el estricto derecho, y tenemos una disposición que establece cierto dispositivo para que se aplique UMA y no salario mínimo, y más cuando es en beneficio del fisco, ya se hace mucho más difícil favorecer al trabajador. Correcto. Digo, si depende de mí como empresario, no como abogado. Si me preguntas a mí, me pongo mi cachucha de empresario, prefiero pagarle a mi empleado que al fisco. Pero el problema es que el fisco puede no estar de acuerdo y de que se entera, ¿no? Y además tienes un artículo 26, fracción primera de Código Fiscal de la Federación que te hace responsable solidario de la retención. Y si la autoridad viene y me revisa, me va a decir que la retención está mal hecha y me la va a cobrar a mí. Claro. Sin duda. ¿Cómo? Oye, bueno, muy bien, están ustedes demasiado exigentes, de veras, mis queridos amigos, pero, mi querido Salvador, ya me dijiste que va a tener derecho a 15 días UMA de exención, pero la percepción que recibió el trabajador es superior a ese monto. Esa cantidad excedente grava un impuesto sobre la renta. Indícame, por favor. Mira, sí grava un impuesto sobre la renta y hay dos formas de calcular el impuesto sobre la renta. Una es agarrando ese monto gravable y sumándoselo al sueldo y le aplico la tarifa de la ley del impuesto sobre la renta y tan tan. La otra es una opción que me da el reglamento, que es un proceso de 7 pasos o de 5 pasos. Muy largo para explicarlo. Muy largo para explicarlo, que en algunos casos me pudiera dar mayor o menor impuesto que la primera opción. Esta segunda opción es una opción para que el impuesto anual del trabajador quede más o menos acoplado a lo que es su nivel de ingresos. La gente me pregunta que cuál toma. Yo siempre le he dicho a la gente que cuando la ley establece opciones de cálculo de impuestos, no es beneficio para el contador tiene que hacer los dos cálculos para ver cuál de los dos cálculos beneficia más al trabajador. Pero también hay que ser claros. Cuando estamos viendo este cálculo, Salvador, tú y yo lo conocemos. Cuando tú le haces este cálculo en el mes de mayo, que es donde se debe de pagar la PTU, sí, y ahorita platicamos si es en ese mes o no lo es, ¿verdad? Yo te diría, a lo mejor le retuviste de menos al trabajador con la mecánica del reglamento, pero a la hora que llegues al cierre del ejercicio, a la hora que llegas a la declaración anual, le vas a tener que decir, dame más dinero porque tienes que pagar tu impuesto. Entonces, es una mecánica nada más momentánea, es un placer del momento, ¿sí? Realmente lo que quiero dejar claro a nuestros amigos radioescuchas, cibernautas como los llaman otros, es que el impuesto al final se va a causar definitivamente hasta la declaración anual. Y ahí vas a tener que pagar lo que te sale a pagar. Sí. Sea una mecánica que retuviste de menos o retuviste de más. ¿Sí estamos?
Estamos, y con la aclaración de que si el patrón es el obligado a calcular el impuesto anual, en diciembre se va a justiciar al trabajador, y si no, la diferencia que dejé de retenerte, si tú estás obligado como empleado a presentar tu declaración anual, la tendrás que pagar en abril, y es cuando viene el dolor de cabeza y el dolor del codo, y el trabajador te dice que por qué tiene que pagar. Y además el trabajador va a buscar que, ¿por qué me retuviste mal? ¿Por qué me sale más ahora y no en su momento? Claro. Luis Enrique, te quisiera preguntar, ¿cuándo tengo que pagar esta participación de utilidades? Hace unos momentos yo dije que en el mes de mayo. ¿Sería correcto? ¿Por qué en el mes de mayo o en qué otra fecha se tiene que dar el pago de la participación de utilidades? Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos establece ese plazo. Dice que 60 días posterior a la declaración en donde el patrón manifiesta qué es el PTU que tiene que pagar. Entonces, esa declaración es la declaración anual y en función de esa información podemos nosotros desprender que será en mayo o en junio, en función, a final de mayo o a final de junio, agotando el plazo de los 60 días, en función de si eres persona moral o persona física, con trabajadores. Correcto. Aquí el tema es, digamos, salvando a todas las personas que están excluidas de pago. O sea, hay ciertas personas que están excluidas de pago, las IAPs, las empresas de nueva creación, las que estén de nueva creación con un producto nuevo, las que no pasen de cierto umbral de ingreso, las que no caben en ninguno de esos rubros, seas persona física o persona moral que tuviste trabajadores, estás obligado a pagar, ojo, siempre que haya utilidades. Claro, ¿vale? Claro. Ahora, si no hubo utilidades, no te exime de hacer tu comisión para que la comisión redacte una opinión o una resolución en el sentido de que no hay utilidades para repartir este año y punto. Entonces, regreso, el 122 de la Ley Federal del Trabajo nos establece ese plazo y entonces no es que a fuerza sea a final de mayo y a final de junio, porque puede pasar que fiscalmente se nos otorgue una prórroga para presentar una declaración y automáticamente esa prórroga de naturaleza fiscal impactaría en esta obligación de naturaleza laboral. En el caso de este año, que la autoridad dio una prórroga para la declaración anual de las personas físicas que se puede presentar a más tardar del 30 de abril hasta el cierre del mes de junio. Entonces, solamente las personas físicas podrán prorrogar el pago de la PTU y en lugar de ser al 30 de junio, si su declaración anual la presentan el 30 de junio, el pago de la PTU sería hasta finales del mes de agosto. Julio y agosto, es correcto. Yo les preguntaría, ¿y si no tengo flujo de efectivo? Quiero poner el caso del día de hoy. Si de por sí la burra estaba flaca, ya no tiene pelos. Y para colmo ahora, me sale que tengo que pagar la PTU. Y todavía no regresamos de contingencia. Pregunto yo, no tengo flujo para pagar. ¿Hay alguna sanción? Sí tenemos sanción y yo diría, podríamos obviarnos el tema de la sanción. Puede haber sanción en caso de que exista una inspección y no se acredite que se hizo el pago. O queja, ¿no? ¿Perdona? O queja. O queja de parte de un trabajador, pero teniendo una buena comunicación con los trabajadores en un periodo como el que estamos ahorita, podemos quizás tratar de evitar el tema de que nos caigan por vía de una queja. Las empresas están susceptibles a que se les haga una inspección y que esa falta de flujo implique la falta de pago de ese PTU y que caigamos en una causa de sanción, que sería una multa por parte de la Secretaría del Trabajo. Ojo, no exime de que estamos obligados a pagar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una utilidad que se generó en el ejercicio pasado. Y puede que ese flujo que yo manifesté que tenía, hoy ya no lo tenga, porque lo utilicé para pagarte 2 meses de salario sin que trabajaras. Es correcto, muy bien dicho, muy bien dicho. Pero una cosa no exime la otra. O sea, yo pude haber utilizado esa cantidad para pagarte salario, pero a posteriori todos tenemos vista de 2020, pero quizás
lo más idóneo hubiera sido decir, oye, te adelanto el pago de tu PTU y hacemos un convenio para suspensión de labores. De labores. Y no te pago salario, o te rebajo, o te descuento salario, o hacemos algún tipo de estrategia. Hoy en día, habiendo hecho el esfuerzo, porque así es para todas las empresas, el esfuerzo de pagar salarios completos o parciales, y me quedé sin flujo, de todas maneras tengo que pagar PTU. Y ojo, los trabajadores no nada más tienen el recurso de irse a quejar y provocarte una inspección. Los trabajadores pueden promoverte un emplazamiento a huelga por falta de pago de PTU. Es una causal de emplazamiento. Entonces, tienes toda la razón. Y esa huelga pues, será perfectamente explotable porque tú no pagaste y no tienes para pagar. Entonces, la comunicación con los trabajadores en ese sentido ahorita es la clave, porque ellos tienen que entender no nada más que lo que está peligrando es el pago de su PTU, sino la subsistencia de la fuente de trabajo. Yo creo que ahí estás diciendo todo, ¿no? Ese es el punto medular en este momento. Salvador, te quisiera preguntar ahí nada más una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Todas las empresas pagan igual PTU o, por ejemplo, despachos de abogados, despachos de contadores? Dame nada más una aclaración respecto a ello. No, la Ley Federal del Trabajo señala que en el caso de empresas, de personas morales, sociedades civiles que prestan servicios profesionales, la PTU, el cálculo, a la hora de hacer el cálculo, el monto se va a topar a un mes de salario. Quiere decir que si el monto que se calcula como cualquier otra empresa es menor a un mes de mi salario, entonces eso es lo que me toca. Si no fuera así, entonces si yo gano 10,000 pesos y el cálculo me dice que son 18, pues nada más me van a pagar 10. Ahora, quisiera retomar un punto de lo que acaban de comentar Luis Enrique y tú. Dime. Acuérdate que la queja puede presentarse ante la Secretaría del Trabajo o ante el SAT. Y si la queja se presenta ante el SAT, además de las consecuencias que ya mencionó Luis Enrique, en automático me genera una auditoría por parte del SAT. Y me podría decir nuestros amigos escuchas o cibernautas, me podrían decir, pero es que soy una empresa dictaminada por contador público. Y entonces esa es una de las causales por las que el dictamen podría ser hecho a un lado y a la empresa se le podría hacer una auditoría por parte del SAT por una queja de los trabajadores por el pago de la PTU. Es un tema de tremenda importancia. Ahí está el quiz, hilando fino. Es que ese es un detalle muy importante que tienen que cuidar nuestros amigos empresarios al momento de terminar este PTU. Yo te pregunto, Luis Enrique, ¿tú crees que esa sería, crees que una disposición así es sana? Porque al final yo solo veo que una disposición así lleva a que haya una vigilancia extrema y agresiva del SAT y pueda llegar a tronar una fuente de trabajo. Hombre, yo te voy a contestar como laboralista. Yo creo que una disposición así fue de avanzada en el 17, fue absolutamente novedosa, fue una estatalización de un bono de desempeño cuando nadie tenía idea de que eso se pudiera comer en el 1917. Hoy en día, las empresas y el mercado se está poniendo súper creativo en las maneras de compensar a sus empleados y hay una sana competencia por los mejores empleados en el mercado en la que vemos que hay una carrera salarial o del costo de los salarios hacia arriba y no hacia abajo, y entonces deja de tener sentido este tipo de dispositivo. Y el problema que hoy tenemos es que al ser una obligación constitucional recogida ya por la ley regulatoria, la ley federal de trabajo y todas las otras leyes accesorias que le dan forma, es completamente estricta, firme, inamovible. Y por supuesto que genera un problema para las empresas que hoy no tienen una flexibilidad que les aporte, no digamos capacidad de moverse, digamos oxígeno, ¿no? Y concluye, por favor, concluye. Hombre, la conclusión era que efectivamente lo que tú apuntabas como
una provocación, es exactamente cierto. O sea, está un poco anticuada ya hoy esta figura, porque el mercado da esos beneficios y da esas prerrogativas y da esas prestaciones a los trabajadores, pero ojo, no todo el mercado, solo las mejores empresas. Entonces, para el resto de la gente, pues, puede seguir siendo útil el tener PTU, pero si no hay flujo, pues nadie vive, ¿no? Y lo que producimos, no nada más, no producimos empresarios ni emprendedores, producimos empleados y desempleados hoy día. Yo creo que tenemos un futuro incierto en materia de la generación de empleos, pero también lo que tenemos es una realidad que viene hacia adelante. Tenemos nuevas formas de tributar, nuevas formas de generar riqueza para los trabajadores. Tú lo dijiste, cómo remunerarlos, cómo pagarles, pero siempre amparados en dos figuras, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cualquier acto que sea fuera de ellos va a estar golpeando las economías de las empresas y va a estar rompiendo la paz de carácter tanto laboral, tanto fiscal como social en la empresa. Yo quiero agradecerte, Luis Enrique, la presencia el día de hoy y por supuesto que estaremos en nuevos programas hablando de todas las formas en que se está pagando a los trabajadores. Y mi estimado Salvador, agradecerte a ti porque siempre esa punta de lanza como un gran amigo y fiscalista que eres, presentándonos los puntos como una disposición de carácter laboral se aqueja y se da en la parte fiscal. Gracias a dos extraordinarios amigos y dos grandes profesionistas. Y pues les agradezco mucho la presencia el día de hoy en este programa Lavado e Impuestos. Esperamos verlos en nuestros próximos programas. Días miércoles, 10:30 de la mañana, Lavado e Impuestos a través de Orbe Network. Y los días viernes, 9 de la mañana, a través de Promo Estéreo, Lavado e Impuestos. Se despide de ustedes su amigo Álvaro Cordón y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta la próxima. Hola, soy Álvaro Cordón. Te esperamos todos los miércoles, 10:30.